Es realmente una celebración poder llegar a este momento. Como saben, toda presentación del libro finalmente es una fiesta, un regocijo de poder tener en las manos un documento que ha pasado por un montón de etapas y de trabajo y de suma de esfuerzos para que esto sea posible. Entonces, bienvenidos sean a esta presentación de nuestro más reciente hijo en la Dirección de Desarrollo Académico, llamado Dispositivos en Tránsito, Disposiciones y Potencialidades en Comunidades de Creación. Dejo que pasen las autoras, algunas. Les voy a proponer una forma de poder estar en esta sesión. Espero que sea de su agrado. Nos gustaría que fuera una presentación con un tipo de diálogo con público y con autores, en donde pudiéramos realmente como entrar un poco a las tripas del libro y tratar de mirar algunas posibilidades de aplicación de acuerdo a lo que cada quien hace en sus campos. Entonces, lo que les propongo que hagamos es que, las personas que están en la mesa que ahora voy a presentar puedan hacer sus comentarios, en fin, darnos como su perspectiva sobre el texto, y después que tengamos como una participación de algunos de los autores que aquí nos acompañan sobre algunas cuestiones que quieran comentar sobre la propia presentación, y abramos a preguntas y comentarios del público también, que nos dará mucho gusto escuchar qué ecos tiene el libro y hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces, si les parece bien, si tienen otra opción también la podemos revisar, porque quisiera que fuera una sesión disfrutable y que nos haga mirar algunas posibilidades de aplicación y de interés para que compren el libro, sobre todo. Bueno, pues arrancamos con el asunto. Yo que tengo el honor de verdad de compartir esta mesa con el doctor Eduardo Andión, que voy a leer su currículum como lo amerita la ocasión, pero quisiera adelantarme un poco diciendo que es uno de los aliados más, de los más aprovechados en este Centro de las Artes por nosotros desde la Dirección de Desarrollo Académico. Ha sido cómplice y ha sido acompañante de un montón de proyectos y de formas de trabajo en el campo de la interdisciplina, así que yo particularmente doy las gracias al doctor Eduardo Andión por acompañarnos en una travesía más. Para quien no lo conozca, porque es ampliamente conocido, es doctor en Ciencias Antropológicas, maestro en Antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, es licenciado en Comunicación Social, ha asesorado diversas tesis de licenciatura y posgrado en la UAM Xochimilco y tiene múltiples publicaciones en la UAM, en la UNAM y en la editorial Siglo XXI. Actualmente trabaja como docente de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, como profesor investigador titular de carrera C tiempo completo y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. También fue coordinador del seminario Tópicos Problemáticos de la Cultura Contemporánea desde hace varios años, casi década y media yo creo, hasta la fecha. Aunque ustedes no lo crean, desde entonces andamos por acá. Sí. Muchas gracias, doctor Andión, y qué bueno que está usted con nosotros. Por otro lado, quiero presentar a Loreto Alonso Atienza. Ella es artista, investigadora y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es la subdirectora de investigación del CENIDIAP, es el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INBA. Es investigadora desde el 2014 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y forma parte del proyecto Imágenes del Arte y Reescritura de las Narrativas en la Cultura Visual Global de la Universidad Complutense de Madrid. Es autora del libro Poéticas del siglo XXI, La distracción, la desobediencia, la precariedad y lo invertebrado. Su trabajo como artista ha sido presentado en Arco 2005, en Foto España 2012 y en la Bienal de Bolivia en 2013, entre otros. Y para comenzar, le pido a la doctora Alonso que arranquemos con sus comentarios. Bienvenida. Muchas gracias a todos también por estar aquí.
me siento la más extranjera, no solo por el acento, sino porque de alguna manera, entonces probablemente sea la más obediente. He hecho una tarea de leer el libro que ya hace unos meses está publicado y estoy muy contenta de que estén los verdaderos protagonistas por aquí y sus allegados. Entonces, sí insisto también, como dice Cristina, en que sea esto lo más dialógico también, para no ser contraproducentes con el propio contenido que se propone, ¿no? Es un libro para... Eduardo lo va a contar muchísimo mejor en primera persona, pero desde esta perspectiva exógena. Es un libro con muchas tonalidades, con muchas vibraciones diferentes. Estéticamente podría haber seguido tipografías diferentes y igual no se podría meter siquiera en un mismo formato, ¿no? Entonces casi voy a hacer un ejercicio contradictorio de homogenización, porque pues sí voy a ir uno por uno numerando y espero tratar y sintonizar con las temáticas, ¿no? Básicamente es como un resumen, como todos los resúmenes, subjetivo. Me interesa mucho, en general, del contenido del libro, cómo la idea de experimentación casi fluye de mi idea de las prácticas, de mi idea y de mi experiencia de las prácticas artísticas, ¿no? Tengo una idea de que las prácticas de que el arte es un no campo, no es solamente mi idea, es algo que dice, por ejemplo, Vito Acconci o muchos artistas mucho mayores. No es una idea novedosa tampoco, un no campo, algo que te permite moverte por otros campos, digamos, de adscripción más genealógicamente, básicamente construidos en la Ilustración, ¿no? También eso es otra cosa a tener en cuenta, de esa neutralidad aparente, pero con una fecha, ¿no? Y para mí las prácticas justamente tienen de liberadoras frente a otras formas de discurso, las prácticas artísticas, que el arte casi que se inventa en cada obra. No hay definición posible, también eso. Entonces, esta posición, que epistemológicamente podría parecer como radical, parece que se infiltra dentro de la idea de investigación a través de la experimentación, el no miedo a experimentar, ¿no? Así como muy genéricamente. El libro comienza con el texto como más programático, casi también otro obediente como yo, un resumen de Foucault, de la biopolítica, de qué otra cosa podríamos hablar, no dirían algunos artistas. Un resumen muy claro hecho por María Inés García Canal, de la que destacaría esta idea de que no hay dispositivos más que en su ejercicio, ¿no? Y otra vez la idea de la experimentación. No hay dispositivos más que su ejercicio. En términos artísticos, pues también llevamos casi un siglo hablando de emplazamiento específico, ¿no? O quien quiera decirlo en inglés, el site specific, el time specific, ¿no? Esta idea de la especificidad que podríamos también, si me permite, filosóficamente ahí, plantearlo como singularidad, la búsqueda de la singularidad, del momento de la experiencia aquí, ahora. Esto, otra vez, en el campo del conocimiento reconocido, genera un problema, que es que no hay una metodología, ¿no? No hay una metodología. Puede haber métodos, hay formas, hay ensayos, otra vez, la experimentación, ¿no? Esta no metodología es también, volviendo a Foucault o a la interpretación de María Inés de Foucault, una forma de no normalización. Desde el principio hay una búsqueda o hay un intento de reforzar una resistencia, ¿no? No se hace, no es que se haga, ay, por qué creativos somos, que vamos a innovar, sino hay una resistencia a formas hegemónicas de hacer las cosas, ¿no? Si los dispositivos solo pueden ser ejercicios, solo pueden ser formas de hacer, que además se tienen que ensayar libremente, es una resistencia a catalogaciones, estandarizaciones, homogenizaciones, que creo que tanto tienen que ver con las formas de control contemporáneas.
Y, por otro lado, también toca esta idea de lo específico, de lo singular, la problemática de un esquema que tenemos muy introducido de diferenciación entre teoría y práctica, que creo que en todos los otros artículos, explícita o implícitamente, se problematiza. El segundo capítulo es de Hilda Islas y va a tratar el tema de la dimensión estética, ¿no? Primero la biopolítica, después la dimensión estética inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya Foucault está hablando de que hay que tener cuidado con discursos pensados, racionalizados, transmitidos, pero también de lo no pensado, en lo que no estamos pensando, los dispositivos, ¿no? Que él pone ejemplos, bueno, pues yo diría positivos, como el jardín, ¿no? Como una heterotopía, un dispositivo que genera un mundo, o el más claro, la idea de la cárcel, ¿no? No es pensar el contenido, es pensar estas formas estéticas, estas, diría Rancière, disposiciones de lo sensible, la sensibilidad en sí misma, ¿no? Creo que el segundo capítulo se preocupe por la dimensión estética ya está inclinándose a absolutamente fuera de un discurso disciplinario sociológico hacia esta aplicabilidad, este ejercicio se hace en estos dispositivos de la vida cotidiana, de nuestras vidas reales, ¿no? Y una de las ideas que yo destacaría mucho de este primer capítulo es la reversibilidad de cualquiera de estas máquinas de subjetivación o de cualquiera de estos dispositivos, ¿no? Que enlazan, si se fijan, con esta singularidad del ejercicio de la práctica. Nada está perdido, pero tampoco nada está ganado para siempre. Es totalmente reversible, ¿no? Y con eso espero que podamos hablar más adelante de todos estos mecanismos que podríamos cartografiar el capitalismo cognitivo y cómo, bueno. El tercer capítulo es una puesta en juego de la propia idea de juego de Ani Garza, y el juego, como se han hablado, pues, gran parte, creo, del pensamiento artístico del siglo XX está alrededor de la idea de juego, casi como sinónimo de arte, pero yo destacaría esta idea de juego como una activación de experiencias y muy cercana a las dinámicas pedagógicas que, pues, eso sí no he tenido contacto directo, pero imagino que son las que se proponen y que se han ensayado, ¿no? Y ante esta idea de juego creo que también aquí ya no ni transdisciplinas, sino dispositivos de malos usos, de malos usos y de malos entendidos, ¿no? Yo tiendo a trabajar en colectivos y muchas de nuestras ideas nos hemos dado cuenta que vienen de los malos entendidos. Nos entendemos mal, donde hay una falla, donde hay y ahí es. Y estas desobediencias realmente sí permiten otra vinculación con el mundo y con los otros, incorporando el azar, pero también incorporando una posición finalmente de desacato a el buen uso de la máquina, ¿no? Si la usas mal, la rompiste, ay, mira, ya te quedaste sin ella, bueno, también hay que llevar eso, ¿no?, en el juego. O sea, como un juego, pero no para que nos pasemos la tarde estableciendo las reglas. Cuando éramos niños no hacíamos eso, ¿no? Simplemente, bueno. Y, por supuesto, la idea de colaboración, ¿no? No quiero decir la palabra educación ni pedagogía muchas veces, pero pues sí, juego como colaboración. Y colaboración, que ahora todos los artistas hablamos de eso, pero qué difícil la colaboración entre estos grandes egos, ¿no? Colaboración como negociación con la alteridad, con el afuera, si existiera afuera, ¿no? Y la alteridad, no me voy a meter, seguro que Eduardo puede explicar mucho mejor. Ahora, a mí, o sea, es una palabra que me parece infinita, pero cruces de acción entre lo individual y lo colectivo, eso sí ha sido la discusión, ¿no?, todo el siglo XX,
todos los movimientos sociales, qué pasa, cómo nos organizamos entre lo individual y lo colectivo, y también yo trayéndolo a mis preocupaciones de ahora, entre lo comunitario y lo masivo, o no sé cómo podríamos decir, incluso, no sé si los sociólogos se atreven a decir popular, lo masivo, pero ya no solo lo individual y lo colectivo, sino qué clase de colectividades ahora que hay tantas y tan reversibles otra vez, ¿no? El artículo de Liliana y de Rebeca Sánchez es directamente una conversación, ahí sí no se ha homogeneizado, creo que eso fue un umbral que no se pudo. Pues yo no puedo estar más que de acuerdo y muy cercana al pensamiento de Liliana, la verdad, y me interesa mucho que rescata en términos ya más filosóficos pues las teorías de Simondon, que ahora parece que ha vuelto a vivir. Es el renacimiento de Simondon, lo hemos traído a la vida, estamos todos muy fascinados con esta idea de lo transindividual, otra vez el conflicto de lo individual y lo colectivo. De lo individual y lo colectivo hay 1000 gradientes diferentes, ¿no? 1000 millones, no sé, no son ni estáticos como para podamos hacer una regla, ¿no? Entonces este verbo reflexivo del instituirse frente a la idea de lo instituido y de lo no instituido, o esa palabra que yo aborrezco, que me cuesta hasta decirla, que es alternativo, arte alternativo, es que es difícil, arte alternativo. ¿Alternativo a qué? O sea, vamos a ceder la oficina, o sea, ¿por qué alternativo a qué? ¿No? Como si fuéramos opcionales, no. Instituirse como lo trata Raunic, como modo y momento en el que se decide si se procesa el intercambio de lo diferente con lo diferente, o si esa diferencia es identificada, categorizada, estratificada y socializada, ¿no? Otra vez, invitación al consenso, a la pluralidad y a por qué nos vamos a definir, ¿no? Acuérdense que he empezado yo también defendiendo que pues, a mí lo que más me interesa del arte es que es un no campo y no tenemos ninguna obligación de definirnos, sacar ningún carnet, nada, ¿no? El momento, el modo y el momento, cuando justamente hacemos esta negociación con la alteridad. Y siempre la estamos haciendo, solo se trata también para mí de poder conseguirse el tiempo para pensarlo y el tiempo de actuación y armarse de valor, básicamente, porque no te regalan, ¿no? O sea, no hay premio, no hay premio por estar todo el rato inquieto. Bueno, y esta idea de lo inquieto, del tránsito, de lo ambulante, de lo nómada y lo flexible está súper bien tratada en el capítulo de Ana Lilia Massiel. Es uno de los más claros también de un campo. Podría leerse igual que el de Eduardo como casi digamos, ellos se suben a un monte y miran todo Texcoco. Sí, los dos. Bueno, eso me pareció. Podría decir muchas cosas de este capítulo, la idea del transformarse, que ella explica como migrar, eso me da a mí mucho que pensar, cambiar los enunciados, cambiar las formas de expresión, y el otro verbo es reinterpretarse. Y esto también me interesó a mí mucho porque pues, realmente yo trabajo estéticas, digamos, mediáticas y electrónicas, y pues esta es nuestra gramática, ¿no? El remix, la versión, el remake, ¿no? La reinterpretación. Dice Ana Lilia que no se trata, muy delusionalmente evidentemente, que no se trata de filiaciones, que no es genealogías, sino alianzas y aliaciones, ¿no? Ya entramos en el paraíso de la metáfora, todo, y yo por ahí me voy también. No se trata de herencias, dice, sino de contagios y de epidemias, finalmente el viento, ¿no? Bueno, de esto creo que también podrán hablar todos ustedes mucho, Eduardo seguramente mucho mejor que yo, los agenciamientos, las resonancias, todo este nuevo, digamos, espacio filosófico, pero también estético que estamos habitando, ¿no?
y entender los campos de enunciación. O sea, ya hay una pragmática, el texto de Ana Lilia de hecho está dividido así, ella también es obediente, igual que yo, en sintaxis, semántica y pragmática, y entender los campos de enunciación, pero también como ella navega mucho, acaba de Mieke-Val, que claro, cuando Mieke está diciendo campos, los campos son áreas de debate de conceptos. O sea, los campos no son campos de labranza cerrados, de ay, mira, te atravesaste, aquí está la valla, sino zonas de debate, zonas conflictivas. Aquí hay un conflicto, hay una palabra en conflicto. Pues ahí generamos, más que campos, es los grupillos que se hacen para discutir después de las asambleas, es para mí, ¿no? Y pues eso, desde la pragmática sería primero esta idea de entender los campos de enunciación, entender qué te están diciendo, desde dónde, cómo, e inventar cartografías y mapas. Cartografías y mapas que evidentemente es otra metáfora, no es que nos pongamos ahora a lo Cristóbal Colón o a lo el otro como el Américo Vespuccio, el cartógrafo, sí. O sea, no es volver al siglo XVII o XVI, no es otra vez controlar el territorio desde el campo, sino generar otras preguntas, básicamente, ¿no? Y en esto también entra toda la poética del gesto, ¿no? Me refiero al capítulo de María Lourdes Jáuregui. Siento que no voy a entrar como a explicar en los casos que son más descriptivos de sus experiencias, pues tampoco soy yo quien para, no sé si la forma de traducir, de transmitir las experiencias es la escritura. Eso, pues yo como vengo así como eso también lo discutimos. Pero bueno, el gesto como canales comunicativos, expresivos y de conducta, ¿no? Y en el artículo, en el capítulo de Zulay Macías y Magdalena Leite, también me interesó mucho la idea de la descentralización de la escucha, que ellas ahí tienen que comprar y luego leer el libro, o que alguien se los preste, o que se empiece a filtrar en la red. Eso no quieren, bueno, eso no puedo decir, pero bueno, cuando lleguen los PDFs, que llegan siempre, en este capítulo creo que tiene... Está barato. Sí. Y luego este otro capítulo de Sandra González y Liana Volvinic, este me interesó mucho, porque bueno, justamente cuando yo he tenido que defender siempre una posición de investigadora, porque pues soy súper bastarda, digamos, de la Escuela de Bellas Artes académica del siglo XIX, pues imagínense la desconfianza que genera. He tenido que hacer muchísima gimnasia y de defensa, sobre todo, ¿no? Como toda teoría para mí solo puede llegar a una práctica. Y recuerdo que lo volqué todo en un artículo que era dar lugar a dudas. Entonces este capítulo que se trata sobre las preguntas, como tú decías, háganles preguntas. Bueno, yo como he venido disciplinada a hacer resumen, pues tendría muchas preguntas, pero no ha sido mi forma ahora. Pero sí como plantear la duda no como una cosa contraria al saber, que parece igual, no sé, seguro todos lo habían pensado, ¿no? Pero parece que quien duda es que no sabe, y pues todo lo contrario, la duda como lo que te empuja, ¿no?, a conocer más. Eso es como que entendí de lo vuestro y estoy ahí con vosotras de eso, y me pareció interesantísimo eso. También otra idea de descentralización, no tan técnica o no tanto de lo sonoro como en el capítulo anterior, pero la descentralización del poder, creo que habláis de eso, de la autogestión, de las nuevas formas de mediación y representación, y de este otro concepto que si compran y leen el libro o consiguen el libro por su cuenta como puedan, les va a llevar a otros autores. Evidentemente uno cuando empieza a leer es así como empezar y no parar, porque pues nada se soluciona, ¿no? Y ellas nos llevan a Donna Haraway con su idea del cibor, de la mujer. Interesantísimo, eso me encanta, y me encanta que empecemos a hablar de eso así más. Y yo añadiría en el campo de la educación
a Bell Hooks, que es esta mujer que igual también no estaría aquí, o sea, ella ya la habría liado, estaría ahí con ustedes y diría, no podemos hablar, o sea, no podemos ni siquiera mantener los espacios, ¿no?, desde el feminismo. Creo que en este mismo capítulo, pero creo que es también el espíritu de todos los otros capítulos, se trata me interesa o me ha gustado porque es pensar lo artístico como una potencia no solo de construcción estética, sino de construcción social, ¿no? Y tenemos estos casos como Donna Haraway o como Bell Hooks, que como, igual que Foucault, pues se fijan en cómo está dispuesto. Y no estamos hablando de nada filosóficamente esencial, sino de, cómo les miró, había micrófono, no había, ahí estábamos sentados, estábamos cómodos, pasábamos calor, qué expectativas, las cosas que pasan, ¿no?, que nos pasan, que le pasan a alguien en concreto y por algo, y que no sabemos siempre. Y lo sensible como esa zona de conflicto. En eso todos los autores franceses así desde que se han puesto como de moda en los 90, pienso en Rancière sobre todo, pero pues Agamben, Jean-Luc Nancy, todo este pensamiento un poco libertario, hijo del 68, ¿no?, pero de pensar qué pasó después, se han concentrado en pensar lo sensible, no el arte, sino todo el equipo, digamos, no la obrita de arte, no están haciendo crítica, sino de todo lo que pasa. Y ya no solo si estamos en una obra así, digamos, distinta a los objetos de la vida, sino en todo, ¿no? Está lo sensible, ¿no? Ellos dicen lo sensible, la sensibilidad. Y bueno, con Eduardo Dendión, y este es el último capítulo, ya sí, de verdad ejercemos lo de hablamos todos, me siento como muy cercana, no nos conocíamos tanto, nos hemos visto 2 veces, pero es como si nos conociéramos más, y eso pues no me pasa tanto, porque él se preocupa él se va a la metáfora de lo biológico, que es también a mí la que más me fascinó, es como y creo que muchos hemos sido como raptados, ¿no? No sé si tendremos que volver de esas aguas o nos echarán los biólogos a patadas, pero bueno, la idea de los sistemas autoorganizativos, ¿no? Ya no desde lo político, ya no desde la autogestión, sino sistemas autoorganizativos, organismos vivos y no vivos. Yo le decía, invitamos a Bruno Latour, humanos y no humanos, ¿no? Y creo que también eso tenemos que hablarlo públicamente si nos parece y compramos la teoría o no. Interrelacionados, dice, interrelacionándose, interconectándose, otra vez como Liliana, ¿no? Parece que vienen del campo de la comunicación, algo se les ve por ahí, conectados o no conectados. En sistemas y en ciclos, ¿no? No me voy a meter en cuál pueda ser la idea de un sistema, él, bueno, lo tiene mucho mejor explicado ahí y aplicado, ¿no? Porque finalmente eso es lo más interesante. Y la idea de la retroalimentación y de la coproducción, que creo que cierra muy bien, o que por lo menos yo la veo muy cercana a todo lo que hemos ido como enumerando en los otros capítulos, ¿no? Del emerger, pero también del ensayarse. Y ahí sí que querría volver a Miekewald, en los conceptos viajeros, esta idea de la performance y de la performatividad, y como el ensayo, el performance, tiene esos dos, tiene una complejidad. Bueno, ya de verdad sí necesitamos otra charla más para entrar en esto, pero ahí hay un tema. Ya seguro, Ana Lilia sí que lo leí yo, lo acabamos de leer también en mi centro, ¿no? Bueno, y yo un poco también por cerrar, y por cerrar con alguna pregunta, o más bien compartir alguna duda, yo me quedo todavía discutiendo. Hay una frase que me gusta de Rancière, justamente, que dice que la naturaleza del inventar no es distinta a la naturaleza del acordarse. Me cansa mucho cuando se hacen las defensas de algo porque es más creativo o más innovador. Estoy en contra.
la verdad, lo tenemos que poner para que nos den ayudas en cualquier tipo de organismos. La palabra innovación es como un fetiche, pero yo no entiendo que el inventar sea tan diferente al acordarse. Realmente estoy súper de acuerdo con Rancière. Entonces, no es por ese lado por el que yo defendería que estos dispositivos en tránsito sí conducen a lo que Ana Lilia nos explicaba, y de lo nómada, lo flexible, lo que se fuga, ¿no? a un passant de Baudelaire, ¿no? a las nubes, sino estos puntos que se ven en los capítulos, la reflexión siempre orientada a la práctica, o sea, el entendimiento siempre desde una encarnación, desde un poner en acción, el aventurarse a los procesos, que eso no significa que no tengan objetos o que no se formalicen en algo. Pueden formalizarse muchas cosas, pero el aventurarse de verdad a los procesos sin tener que justificar un fin, que es totalmente contradictorio con la dinámica del sistema, es terriblemente peligroso. Vamos, en el centro donde trabajamos, Cristín, por ejemplo, eso no se puede hacer, tenemos que declarar constantemente, ¿no? Bueno, yo no lo puedo hacer como lo hago, ¿no? Todo el rato declarar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto vamos a tardar, cuánto nos va a costar, ¿no? O sea, me parece que lo más radical en estos momentos es aventurarse, ¿no? El aventurarse y, digamos, encima defender luego todos esos productos, que sí que los hay, que van saliendo, que son totalmente heterogéneos. Y que quien quiera, me parece muy bien que defendamos que están dentro del campo del arte, pero pues se parecen a cualquier cosa, ¿no? Esos productos que surgen se pueden parecer a cualquier cosa. Sí se pueden parecer a una pintura del Renacimiento, sobre todo ahora que están en cajas de luz, pero se pueden parecer a una entrevista sociológica, ¿no? Eso a veces no nos entienden los sociólogos, que no queremos hacer sociología, que simplemente que nuestro producto nos ha salido así y que habitamos esos formatos totalmente heterogéneos, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de proceso sin fin, que no significa que no tenga productos, que puede tener cualquier producto más bien. Y, por último, recordar, no sé, esto lo digo así como de médico, de enfermera, más bien me tocaría más de enfermera, sí es una advertencia, pero una advertencia que yo siempre me cuento y que creo que también el libro me lleva como a pensarlo, ¿no? Que la imaginación, que la improvisación, que la capacidad relacional son las bases del capitalismo cognitivo. No las podemos celebrar tal cual. Son lo que nos lleva o tienen todo que ver con esta estetización difusa que decía Brea, que repiten muchos autores, tienen todo que ver con la dictadura del actuar a tiempo real, tienen todo que ver con el presentismo, con la ausencia de proyectos para adelante y para atrás, tienen todo que ver con la obligación de la circulación constante, masiva, si quieren comunitaria a veces. O sea, es reversible y vuelve otra vez al capítulo de Hilda Islas, ¿no? La reversibilidad de todos los procesos. Y ya, muchas gracias. Sí, me he saltado mucho tiempo, ¿no? Gracias, Loreto. Siempre escuchar la revisión y lo que destapa y desata en un lector externo para los autores seguramente ha de tener diversas implicaciones y preguntas y ganas de aclarar o de entrar en algún cierto debate. A mí desde la coordinación del proyecto me van saltando varias cosas interesantes a discutir con especialistas que, bueno, están en la mesa sin duda y sobre todo los que están en público, como para tratar de escarbar un poco más en cada una de las nociones, en las ideas que nos conectan con nuestros propios campos y que finalmente el proyecto Tránsitos y
su correlato, no sé cómo llamar, que es el seminario Tópicos, está tratando de abrir ciertos debates en función de prácticas de investigación y de experimentación en el arte, y me parece muy placentero escuchar, ¿no?, a Loreto con todos estos planteamientos que, más allá de estar de acuerdo, no, ha sido un planteamiento muy general sobre cada uno de los autores, que sí efectivamente hizo una tarea impecable en este sentido, y que bueno, ya nos dará oportunidad tanto a los autores como a los que están en el público de poder seguir en diálogo con Loreto. Muchas gracias. Y bueno, ahora pasamos con el doctor Andión, ojalá y nos puedas pues no sé qué puede ayudar hacer, pero con esto. Básicamente es recordar que pues el libro es realmente una máquina de herramientas o una caja de herramientas. Se piensa a sí mismo como vamos ahora a volver a ser subversivos con respecto a esto que llamas capitalismo cognitivo, porque estamos estabilizando una experiencia, haciéndola perdurar, que no esté en tiempo real, que se pliegue sobre el tiempo. Entonces, en ese sentido, aun cuando parece que somos estandartes de la fluencia generalizada o de la liquidación de cualquier cosa, más bien este esfuerzo por hacer libros, unos nos salen más rugositos que otros, pero es precisamente tratar de que esto se contagie y que sea un principio de, ahora está de moda la viralización, pero que funcione como efectos de convocatoria, de incentivar, de invocar incluso la posibilidad de romper y recordar, o de acordarse, como dices tú. Es decir, sabemos que tenemos que plantearnos una pulsación, ¿no?, que tiene que haber una especie de pulsación constante entre este proceso de disolvencias, de rupturas, de romper los límites y las fronteras, pero también este otro trabajo de volver a ser membranas, volver a ser unidades, interioridades, individuaciones, e incluso recordar que esta afluencia es temporal en su consistencia. Puede ser que sea una individuación, es decir, una sesión que tenemos de interdisciplina que dura 4 meses, esa es la individuación, eso es lo que dura y lo que va a quedar durando en eso otro que llamabas el cuerpo, ¿no? O sea, los cuerpos, nuestros cuerpos, y ahora pensarlo como nuestras mentes, nuestros circuitos neuronales, ¿no? Y sabemos que esos circuitos neuronales también se disipan, ¿no? O sea, un buen golpe, un pequeño Alzheimer, algún infarto cerebral, y lo que vivimos, nuestros amores, las intensidades emocionales se disiparon, ¿no? Entonces, esta conciencia de la precariedad de nosotros mismos también está presente en esta idea de buscar que la singularidad no sea solamente efímera para nosotros, sino que logre, contra lo que tú piensas, transmitir la experiencia, ¿no? Sí, a lo mejor a través de una mediación, quizá, dicen algunos, cristalizante, la escritura como cristalizadora, pero yo creo con los antropólogos de la escritura que la escritura también fue una ganancia de un espacio que dura más que el hombre, ¿no? O sea, y tiene territorios cada vez más amplios, ¿no? O sea, la escritura creo que hay que recuperarla, quizá en la formulación de gráfica, quizá en la formulación de diferencia, como inscripción, y en ese sentido es que el libro quiere inscribirse no solamente como dispositivo, sino también como una máquina de efectuaciones de experiencias a través, cierto, de esta desciframiento o encodificación, ¿no? Y sí, recordamos, yo creo que sí, gran parte del libro fue producto de un trabajo colectivo, por decirlo así, aunque tuvimos varias discusiones a propósito del mismo término, la categoría colectivo, colaboración. En cierta medida nos parecía que colectivo es todavía componentes un poco separados, mientras que colaboración suponía una maquinación colectiva, conjunta, una constante contagio, incluso insistimos mucho sobre los conflictos, sobre las fricciones, dado que no queríamos aparecer como melosos armónicos de
Peace and Love, ¿no? O sea, sino precisamente darnos cuenta de que mucho del trabajo creativo entre sujetos que tienen horizontes completamente distintos suponía efectivamente abrirse, disolverse en el otro y recuperar las potencias que el otro nos hubiese transferido, ahora sí ya no transmitido, sino ya como contagio transferido, quizá como anticuerpos, quizá como resistencias, ¿no? Nuevas resistencias. Y entonces yo puedo decir que este libro es un libro plural, un libro, recuperando la idea de Deleuze, de multiplicidades, ¿no? Y en ese sentido creo que sí logra en parte esta idea de ser múltiple y evitar o tratar de evitar con todo su integración, su homogeneización, ¿no? Se mantiene heterogéneo, que sería una de las posibilidades. Y por otro lado sugiere o pide que entremos en un agenciamiento con todos los distintos planos o campos en los que cada uno de nosotros propone o recuerda o transfiere la invención que fue un programa de tránsitos, un programa de cultura integral, un evento absolutamente singular y solamente existente en la memoria que se hace nuevamente escrito, ¿no? Se hace nuevamente inscripción. Evidentemente no es uno a uno, o sea, no es, aquí recuerdo un poco a Borges y su cuento del rigor de la ciencia sobre que los mapas no son la realidad, o sea, el mapa no es el territorio, la fuerza del mapa está en que no es el territorio. Y creo que el arte es, al decir que no es campo, o que es un no campo, es precisamente esta invención de mapas antes que replicaciones de territorios. Y que si se recorren esos territorios en tiempo real, gran parte de lo que queda van a ser rastros inscritos que se quieren compartir, ¿no? O sea, hay un trabajo de compartir que yo insistía sobre una formulación en palabras ordinarias que es conversar. O sea, como que el conversar choca contra esta lógica de la eficacia, que tú llamas capitalismo cognitivo, del tener un plan de desarrollo, diría Deleuze, sino un plan de composición. O sea, un plan que, dicen los filósofos de los chinos, Julian, una filosofía de la eficiencia que en realidad no está buscando una finalidad preestablecida, sino goza, dirían, con que vaya ocurriendo lo que va ocurriendo, ¿no? O sea, y en ese sentido, quizá también nosotros nos hemos enfrentado con la institución y sus temporalidades, es decir, incluso sus modos de segmentar, o sea, a los 3 meses tiene que haber una calificación, cómo mides qué le pasó a todos los que estaban involucrados, estos famosos, ¿cuándo te cae el 20? Y todo eso se ha manifestado en una especie como de utopía imaginaria que tenemos, que casi es imposible, pero queremos que ocurra, que es uno que le llamamos el nodo transdisciplinar, o sea, el nodo que juntaría como Aleph todas estas heterogeneidades, ¿no? O sea, y que los que transcurren por tránsitos tuviesen un momento de iluminación o de revelación en donde adquirirían de un golpe o reflexionarían finalmente en un espejo inexistente, este es el que llegué a ser, ¿no? Entonces, pero como comentábamos hace rato, ayer o antier, Néstor Bravo y yo, recordaba yo una cita de la Biblia que no me acuerdo bien dónde viene, a lo mejor Néstor, que es más estudioso de eso, de que parece ser que alguien que Jesús salva de un estado de locura, dice que la legión es una legión, o sea, está habitado por una legión. O sea, esta multiplicidad siempre ha tenido esta idea maléfica de disolvencia, de falta de integridad, y nosotros buscamos trabajar con ella y regresar con pedacitos de ese maleficio, de ese desacato, tú dices, y traerlo para que reinvente cosas, para que nos sirva para descomponer lo que está compuesto, para volverlo a recomponer. Entonces, esa pulsación
Quizá es una pulsación conversacional, es una conversación, tú llamas acordarse, yo podría decir de acordar entre nosotros, de estar en contacto de nuestros corazones, de nuestras pulsaciones, y jugar con ese ritmo, ya bien sea al unísono, ya bien sea en contratiempo, para que genere efectivamente una singularidad, un evento, un acontecimiento, dirían ahora los badiouianos, que sería, sí, irrepetible, pero siempre enriquecedor y vitalizador, ¿no? O sea, para volver a empezar otra vez, ¿no? Creo que esa es la idea del libro, y creo que has leído muchas de las vetas que tiene. Y bueno, más que nada me gustaría que todos los que hicimos esto, ya ni siquiera son coautores, o sea, todos los que hicimos posible, facturamos, produjimos, llevamos a la luz esto, platicáramos a propósito de tus lecturas o de tus provocaciones o de tus preguntas, ¿no? Tus perplejidades incluso. Ese sería como mi comentario a propósito de tu lectura y con respecto a la experiencia que hemos tenido en estar haciendo estas pliegues en el tiempo que son los libros, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Pues creo que convendría, hay digamos, varios de los autores aquí, casi todos. Sí me gustaría pasar la palabra a ellos porque creo que más allá de, bueno, hay una posibilidad de diálogo, de establecer un tipo de debate incluso sobre algunas de las cosas aquí puestas sobre la mesa, pero que también creo que para los asistentes que no son autores, que casi son la mitad y la mitad, ¿no? Es un buen número de autores en este texto, pudieran a lo mejor develar un poco más de lo que trabajaron en estos pues, textos, y que pudiéramos con ello entrar a compartir con el público y después oír sus propias preguntas, sus propias inquietudes, y si nos da tiempo, pues hasta les puedo chismear un poco de cómo fue el proceso en el entorno de este seminario, en donde fue posible discutir, analizar y llegar a ciertos acuerdos para poder lograr este texto. Entonces, bueno, aquí nos acompañan, a ver si los veo a todos, está Sandra González, está Lourdes Jauregui, María Cristín Camus, Ilana Volvitnik, Rocío Guzmán, Rebeca Sánchez, ¿alguien me falta? Y Ana Lilia Maciel. Entonces, ¿tiene micrófono ahí abajo? Si alguien quiere, anímese por favor de los autores que nos pueda compartir algún tipo de comentario respecto a esto que acaban de escuchar. No sean tímidos, por favor. Sandra. Hola, algo de lo que dijo Loreto me dejó pensando, y fue de lo primero que dijiste sobre los malos entendidos o el malentendido. Entonces me quedé pensando en la palabra, porque al final hay la palabra
pensando, o sea, ahora con el malentendido, digamos, este alto relativo, pero también quiero preguntarme, quizá no sea la misión desde la cultura, no lo sé, pero llegó políticas del disenso, del desacuerdo, del difrendo a lo Lyotard, del desacuerdo a lo Laclos, del disenso a lo Rancière, y todos están hablando justo de ese segundo, como muy productivamente. A lo mejor esa es la parte, digamos, no de la producción nuestra, que seas otra, ¿no? Pero ni siquiera tengo demasiado solucionado que no sea productivo eso. O sea, cuando alguien se da cuenta de que no lo están escuchando, de que no tiene voz, de, como dice Rancière, de que lo que habla es un animal, ¿no? De los sin voz, que da lugar a toda la filosofía del política, es un agenciamiento fortísimo también, el saber que te quedaste fuera, ¿no? El saber que no te escucharon. Y me pregunto eso así como en alto, por si alguien tiene también esta problemática, porque finalmente eso también es lo que me pregunto, en cuál es nuestra relación ahora con estos contextos en este capitalismo, vuelvo a repetir, cognitivo, pero también afectivo. O sea, a mí me encantaría que solo fuera productivo el primero, y me quiero encargar solo del primero, y creo que hay que generar esos malos entendidos, como tú dices, de altos. Pero el otro probablemente lo considero también interesante y productivo en ese sentido, ¿no? En el que ya simplemente el darse cuenta de que te están excluyendo, de que no tenías voz o de que no te escuchaban, genera una agencia fortísima también. Pero quizás esa es la parte de organización política y más dura. No sé, creo que hay sociólogos aquí, no sé si tú misma o alguien que conteste en esto. Quizás nos estamos metiendo ya en otra cosa. Los dos malentendidos igual me gustan, para pensarlos. ¿Alguien más? Los formamos. Bueno, es que justamente un poco derivado de esto, yo estoy pensando un poco en esta noción que nosotros planteamos en el texto de Prácticas de Preguntar, y tiene que ver con cómo estableces el diálogo, finalmente cuáles son las bases, o como lleva mucho tiempo diciendo Eduardo, la conversación, ¿no? Cuáles son los horizontes de intercambio que se están ejecutando ahí. Y nosotros pasamos por un montón de distintos nombres. Por ahí en algún momento dijimos la curiosidad mató al gato, ¿no? Y tenía que ver con esta práctica de preguntar, con el elemento de curiosidad, que es un motor importantísimo. Me parece que ahí hay un horizonte del entendimiento o del desentendimiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos causa curiosidad y qué nos lleva a preguntar y qué tipo de preguntas hacemos entonces? Y creo que también por ahí hay otro elemento que se vuelve interesante. O el ser que la dejó, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, me parece que es valioso como hacer intentos de estas huellas de experiencia, que ya seguramente son ficciones de nuestra memoria, pero que alguien las puede reimaginar, ¿no? Como quiera. Entonces eso se me hace interesante de este ejercicio de decir con palabras eventos que no suceden en palabras, que mucho es lo que pasa en los nodos, y también he coincidido en eso mucho con Ani Garza, que nosotros en varios nodos, como lo que hacíamos era hacer que los alumnos pudieran verbalizar, pudieran decir en palabras lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, como miembro de este equipo, pues yo sí me parece que es como súper importante, desde mi perspectiva, hacer ese ejercicio de traducción así, ¿no? Tal cual. Continuando con el diálogo, Rocío, yo creo que el libro recoge la experiencia que cada quien pudo hacer conforme ha vivido los nodos, conforme ha vivido el diálogo con la dupla, a veces con la triada, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es muy cierto, yo lo recupero y le doy un enorme valor,
porque justamente como decía Walter Benjamin, ¿no? O sea, ¿cómo logramos hacer la memoria y la historia? Si no es a través de darle la experiencia a otro que recoge la palabra. En este caso la escritura, nuestro trabajo ha sido darle forma, incluso, aunque no querramos, sistematizando una experiencia que por el tipo de trabajo que hacemos no es sencillo, no es nada fácil poner en letra viva una experiencia que a veces se hace desde una parte tan subjetiva y tan vilipendiada por cierto tipo de conocimiento o cierta idea de conocimiento, de construcción de conocimiento, y son palabras que nos da mucho miedo decir, ¿no? Pero finalmente, por lo menos yo noté en los textos de los colegas que todos teníamos una enorme necesidad de contar la experiencia. Y el libro, para mí, si algo tiene valor, es eso. Veo voces, oigo voces, y lo único que me están diciendo es cómo vivieron, y a partir de ahí yo voy a hacer memoria, una memoria que hemos estado compartiendo todos, no solamente en las discusiones en tránsito. Y en ocasiones queríamos regresar a las prácticas, en ocasiones queríamos ir a la teoría, y luego de la teoría regresar a la experiencia, y de la experiencia ir a los conceptos. Y estos viajes creo que fueron riquísimos, aunque a veces nos frustraban mucho. En su momento a mí me frustraban más porque me tocaba ahí coordinar algunas cosas, pero ahora que lo solté, lo he estado disfrutando tanto de lejos que veo la palabra dispositivos y pienso en diferentes dispositivos con el rostro de cada uno de los que participaron, con diferentes estratificaciones, con diferentes lugares de enunciación. Entonces, si te das cuenta, ese libro es uno, pero es una multiplicidad. Y es una multiplicidad que además habla de otras multiplicidades. Por eso siento que es expansivo, que es como una máquina que ojalá que esté bien aceitada y siga caminando y siga provocando más cosas. Y lo interesante es que después de todo, a pesar de que manoseamos a Foucault, que espero que no se haya volcado su tumba, lo metimos a la licuadora con Deleuze, lo hicimos batidillo con Agamben. De todas maneras creo que salió, el resultado creo que justamente tiene mucho que ver con el mundo que nos está tocando vivir, que es poner en relaciones, interconexiones, malos entendidos, los conceptos y las experiencias, porque así es como dan más, si no los metemos en una caja y pues que se llenen de hongos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo de los autores? Qué timidez, de veras. No sé, Loreto. Pues nunca pierdo la oportunidad de hablar, ya me lo irán conociendo. Eso es bueno y malo. Bueno, sí hay líneas de fuga, incluso se podría ir más. Bueno, primero, perdón, sí leí el texto, sí leí el capítulo. He dicho, y evidentemente también tienes esa línea que recorre Ana Lilia del término según Foucault, el término, la reinterpretación de Deleuze, la interpretación de Agamben, y yo me fasciné con la siguiente interpretación. O sea, igual que hablábamos de los cuerpos, que tampoco he hablado nada, porque pues tengo mis problemas también, yo tengo mis tabús. Cuerpo, si estoy pensando en la relación de humanos y no humanos, y de la cajanegrización, o sea, volver a cuerpo me cuesta muchísimo, o sea, me cuesta, digo, perdón, es mi trauma, no vengo aquí a compartirlo así porque no se lo pongo, cada uno llevamos nuestra mochila, ¿no? Entonces, no cuerpo porque estoy pensando en los nuevos materialismos de Bruno Latour, de Hartmann, y sí estoy en Latour. Y por este otro lado de los dispositivos, sí estoy en Deot. Primero que como historiador del arte me es mucho más cercano y bueno, pues Deot basándose y siendo además bastante contradictorio con la primera acepción o la acepción que nunca dejó tampoco por escrito demasiado claramente. O sea que necesitamos a muchas, Ana,
Ana Inés García Canal para que nos lo traduzcan, ¿no? Esa idea de traducción, que es a lo que luego quiero llegar, porque de Foucault tampoco lo quiso decir claro, ¿no? De qué era para él, y tiene un montón de definiciones muy contradictorias, ¿no? Pero me refiero a esta idea de el aparato que crea época, el aparato que crea sujetos, que es Jean-Luc Deotte, tiene muchos libros, es un hombre que viene de pensar la estética y de pensar el museo como aparato y de darle un poco de, digamos, creo que es el mismo espíritu de pensar el medio. Mediología incluso, ¿no? El medio en este caso es un libro. Por eso sí hacía referencia yo no tanto a la escritura, sino todo entró aquí. Este es el medio. Y dar una presentación en el aula magna también es el medio. Ese giro que tenemos de finales del siglo XX a que nos empiezan a importar poco los contenidos, porque son muy fluyen todo el rato, tenemos muchos contenidos, se pueden poner muchos contenidos, muchas imágenes, muchas ideas, muchos autores, pero el medio, ¿no? Bueno, por ahí. Y justamente con esa idea de medio, y porque simplemente aquí igual no me cae tan bien Deotte como Foucault, que eso a mí siempre me importa también, lo afectivo, ¿no? Pero Deotte me ha hecho pensar la idea de los aparatos y del aparato como temporalidad, me parece interesantísima realmente, ¿no? Y sí es una continuación de aquí, igual que creo que Bruno Latour y con su idea de lo humano y lo no humano como estos ensamblajes nos va a hacer pensar los cuerpos también diferente, con otro imaginario diferente al de un cuerpo, al del cuerpo que se limita en la piel, ¿no? Y bueno, solamente otra cosa más, que es esta idea que decía Iliana del silencio o de la mediación, otra vez la mediación. Yo no vengo del campo de la comunicación, por lo tanto no tengo ese compromiso con que llegue con el mensaje. Es más, ni siquiera he sido educada en la semiótica, lo mío ha sido salvaje todo el rato. He tenido que venir a México para conocer a Peirce o a conocer preguntas así literales sobre comunicación o sobre, ¿no? Yo me quedaba ahí con mi teoría postestructuralista encantada, así un poco además Barthes y que cuenten historias, ¿no? No he tenido esa formación y no ha sido una preocupación para mí fundamental, pero sí la del arte como artista. Y la verdad que a mí me interesa mucho el arte que no entiendo y el que me enfada. Yo cuando entiendo una cosa ya a mí no me pasa lo mismo, ¿no? Y el arte contemporáneo es el mejor ejemplo, ¿no? Nos enfada y no entendemos nada, nadie entiende nada y no se pretende comunicar nada. Y creo que eso es muy interesante de pensar, que no todo tiene por qué estar mediado, que se escapan y que se tiene que escapar. El arte siempre para mí como público y para mí como productora, siempre se tiene que escapar. Estamos haciendo nuestros esfuerzos, muchas veces interesados por seguir existiendo en determinados campos, como en la universidad o en el campo del bien público, y tenemos que justificarnos y sí hay... Pero en el fondo, así, ya sé que no es un momento para declaraciones íntimas, pero a mí lo que me interesa del arte es lo que no comunica, no entiendo, me molesta profundamente, me pone en duda todo y me salgo muchas veces pues enfadada, como creo que mucha gente, ¿no? Que no todo tiene por qué estar mediado ni consensuado, ni se genera ningún... O sea, ahí hay disenso profundo con la estética. Con la estética contemporánea, evidentemente también creo que lo hay con la Última Cena de Leonardo, que tenemos aquí reproducida, pero parece que está tapado por muchos placeres de reconocimiento y mucha, digamos, memoria social. Con el arte contemporáneo, como no hay ningún tipo de compromiso, simplemente nos molesta, y nos molesta que alguien no nos quiera hablar, nos hable en un idioma que nadie entiende, y que no vamos a entender, además. O sea, sí, y yo sí estoy a favor de eso, que no es el arte puro ni ensimismado, es la potencia de la estética para mí.
Lo veo muy serio con eso No, último. lo que estaba pensando sobre cómo entiendes mediación y si es equivalente a traducción o a darle sentido a algo. Porque bueno, habría la discusión sobre si la mediación siempre es ya remisión a una totalidad. O sea, la versión hegeliana de mediación es solo aquello que remite a una totalidad o a un acabamiento, ¿no? O realización. Porque habría esta otra versión de mediación que sería simplemente lo que eludías como traducción, es decir, lo que está entre una cosa y otra, y sería como el intervalo, ¿no? Y quizá el intervalo viene al caso precisamente porque tú no puedes identificar ninguna pauta, ningún patrón, si no descubres pulsaciones, es decir, silencios y sonidos, ¿no? Luces y oscuridades. O sea, hay ahí una necesidad de ritmo, de pulsación, que quizá nosotros hemos insistido sobre las duplas, sobre las tripletas, en realidad para producir este efecto de pulsaciones, de ritmado que genera individuaciones o que genera acontecimientos, ¿no? O sea, son como las máquinas generadoras. Y ahí la traducción querría, y lo usamos varias veces, leímos un texto muy importante de Ricoeur sobre la traducción, que precisamente hablaba de una traducción total, absoluta, o sea, ese sería como el sueño de qué tal si la traducción es absoluta con respecto a lo otro, y de alguna manera terminaba por reducir lo otro a lo mismo, y por lo tanto no generaba ningún conocimiento, ninguna transformación de mí, ya no dejaba yo de ser yo. Entonces la traducción era realmente violenta, la traducción efectivamente violenta al texto que está traduciendo, porque con lo que lo estoy dando nuevamente forma, con lo que lo estoy dando nuevamente a sentir, o sea, lo doy a sentir a otro que no tiene el código previo del texto fuente. Estoy violentando el texto fuente, pero también estoy haciendo que fructifique mi lengua, el texto al que va a llegar la traducción. Y creo que eso es parte de la lucha que se da al interior de muchos de los nodos y de muchos de los proyectos entre esta discusión sobre lo inmanente, o sea, hasta qué punto el nodo tiene una vida en sí, o sea, es casi como idiota, tiene propiedades por sí mismo, y hasta qué punto tiene que ser mediado, tiene que ser una mediación, tiene que ser trascendental, ¿no? Vuelvo a la idea deleuziana del plan de composición, que va sacando la fuerza y la individuación de sí mismo y de sus componentes, de sus propias putrefacciones internas, y esta otra plan de desarrollo en donde uno tiene que estar dando cuenta de o hacerse entender por, termino por tratar muchas veces en los planes de indagación, hablar en buroñol para que los burócratas nos entiendan, o sea, es un aprendizaje y un proceso de traducción a distintas esferas de sentido, en donde algunas veces la esfera de sentido se rompe, se colapsa, se implosiona y hace ocurrir efectivamente una inmanencia que subsiste más allá de las constricciones institucionales y más allá de las totalidades a las que busca siempre realizar la eficacia, ¿no? Entonces, por eso me quedé pensando sobre la mediación, porque es un concepto que no necesariamente viene de comunicación, aunque sí ha sido usado por un español, por cierto, Manuel Martín Serrano, y luego por un colombiano que se llama Jesús Martín Barbero, en donde estaba tratando de evitar trabajar sobre los artefactos, o sea, los aparatos materiales, o sea, la televisión como los fierros, y plantearse más bien en situación de ¿en qué consiste la existencia de los significados y la existencia de los cuerpos que se hacen de esos significados para hacer prácticas, para hacer actos, ¿no? ¿Y qué papel juegan efectivamente estos campos estabilizadores que son los medios de comunicación para generar nuevos agentes, nuevos sujetos o para mantener subjetividades que se pueden estar disolviendo, ¿no? Creo que esa es una tradición. La otra tradición que me parece más importante es la
el concepto de inmanencia y de ritmos. Quizá no he trabajado mucho el planteamiento, pero además del campo del cuerpo sin órganos a los que alude, me gustaría trabajar mucho el concepto de ritornello, ¿no? O sea, como esta temporalidad musical, este ritmo, que creo que toca tanto a los cuerpos como a la poesía, como a la composición de lo que un artista va queriendo hacer. No entiendo claramente lo que dices cuando hablas de no me gusta porque no quiere comunicar. O sea, me parece como que se parece un poco a Perniola, Mario Perniola, y contra la comunicación, desde la perspectiva de que hay que atreverse a entrar a la esfera de intensidad de una inmanencia artística, no queriendo saber qué me quiere decir, sino dejándome experimentar lo que me pasa, ¿no? Pero eso creo que es un proceso de aprendizaje que de suyo aparece mucho en los nodos y que nos hace tener, tal como nos cuentan muchos de nuestros aquí, gente que viene de matemáticas o de ingeniería o de física o de biología, que nos trae universos de sentido y de sensibilidad que no habrían sido posibles si estuviésemos escondidos en la esfera de la pura artisticidad o del mundo de los artistas, ¿no? O sea, esta disonancia que supone un ritmo distinto de sentir el mundo, creo que es parte de estas traducciones sobre la marcha que se van haciendo y que van generando cuerpos sin órganos de las que emergen singularidades, ¿no? No sé si la diversa. Fui y regresé, pero no sé qué dije. Muchas gracias. Me gustaría abrir al público ahora en esta parte de la sesión. Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, una inquietud respecto a lo que han estado escuchando en estos momentos, es la oportunidad de hacerlo. ¿Alguien quisiera compartir algo? No sean tímidos, ya ven que todo está poco solemne en esta presentación. No pasa nada. ¿Ya compraron el libro? Nosotros no ganamos nada, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, allá. Hola, yo primero quiero presentarme, soy Maritza Jaimes, soy producto de una transdisciplina, la secundaria en la Academia de la Danza Mexicana, el CEDAR Diego Rivera y la Esmeralda. Soy artista plástica, empecé pintando bailarinas, obviamente.
universal, ¿no? Bueno, que ya tiene integrado danza clásica, contemporánea y mexicana, ¿no? Y acá yo siento que lo mismo sucede luego en las artes plásticas con la modernidad, todos estos cambios evolutivos en cuanto a las comunicaciones, los medios digitales, las formas plásticas que se pueden traducir ya también por medios de computadora y que se pueden imprimir de otras formas, ya no necesidad de la misma persona ahí con el material y dejando la huella físicamente, ¿no? O sea, sí, creo que sí, si siguen enfocando ahora sí, camino a las nuevas generaciones, pueden hacer unos resultados más completos y que al final pues se va a ver en otros nuevos tipos de artistas, porque el arte sigue evolucionando de todas las formas. Claro. Muchas gracias. Pero sí hay un programa, sí. ¿no? Sí, de hecho, yo quiero sumar un comentario al final al respecto de mi mirada, digamos, sobre el proyecto en general, y tiene que ver con un programa justamente que tenemos que está atendiendo de alguna manera y en un porcentaje, espero que no sea tan incipiente, a la formación en la educación básica. Sí, pero quisiera yo más bien que fuéramos avanzando. Si hay algún otro comentario. Yo puedo contestar Claro, lo que ha dicho él antes, claro. me quedo siempre con ganas. Y luego, No, luego adelante, no. adelante. Creo que es muy interesante lo que has dicho, lo que has llamado tú medios digitales, cuya naturaleza, digamos, no es de que se imprime. Para hablar del ritornello, que sí creo que es un tema interesantísimo, que es una de las gramáticas más importantes. No la gramática de impresión, eso es como la colita que se nos va a caer probablemente. Bueno, no soy evolutiva, yo soy como el de Lynn Margulis, no es Darwin, pero todavía estamos pensando en la impresión. Yo pensaría en el ritornello y pensaría y volviendo también a la discusión que creo que sí pueda ser interesante, aunque quizá igual demasiado conceptual, entre expresión y comunicación. Como los medios de comunicación muchas veces no son medios de expresión abiertos, como la idea, la machacante forma en la que estamos expuestos constantemente de la información que da forma, ¿no? La información como generadora como dispositivo fundamental, digamos, porque es la que genera forma, informar, es la repetición, el ritornello y además la falsa repetición, porque no es repetición ni diferencia, a ese tipo de, más que a la mediación, a eso me refería, porque muchas veces, y porque creo que es la pregunta que deberíamos hacernos, no solo desde la transdisciplina, sino del dispositivo, ¿no? Que ya no es el libro, sino justamente esos medios que tú dices que no se imprimen, pero que se imprimen de otra manera constantemente a través de repetirse y a través de, diría Lazzarato, dice que son semióticas asignificantes, otra vez dispositivos vacíos. Pero el que nos durmamos con la tele, por ejemplo, me parece un buen ejemplo, que creo que es de eso que estamos hablando, de los ritmos, de formas de educación, de domesticación y de amaestramiento, básicamente, que estamos viviendo desde la estética y la sensibilidad, y no me estoy refiriendo al MAM, al Museo de Arte Moderno, sino a estas formas que... y no es por ganas de hacer publicidad, pero que sí se pone en cuestión aquí, a través de estas prácticas. Y creo que también, más que esperar que las instituciones hagan más programas, también hay que interpretar estos dispositivos y generárselos uno en la cocina, en el baño, o sea, digamos que caigan en diáspora, ¿no? Como le gusta a Ana Lilia, que se vuelvan nómadas y se descentralicen también, porque si no también volvemos otra vez a repetir los esquemas de arriba abajo, y tú organizas, yo voy, yo me apunto. En fin, eso no sé si... Sí, de hecho salió una vez una discusión con Ana Lilia a propósito de si ya bastaba de estar en estado de resistencias, o sea, aquella resistencia y el poder y la resistencia, y plantearnos más bien en términos de generación, o sea, de subversión. Más que estar
resistiendo, hay que subvertir, hay que producir otro más. O sea, quizá un poco en la idea de Luciana del o sea, añadirle cosas y más que resistir, hacer implosionar por añadidos, por posibilidades, por llevar al extremo, y en ese sentido sería mucho más subversivo que revolucionario, ¿no? O sea, y creo que a veces ya en estas condiciones, a veces es mejor no resistir, sino subvertir. Y subvertimos precisamente maquinando textos, maquinando nodos, maquinando experiencias, maquinando construcción de afectos renovados, afecciones que no se sabía que se tenían, y creo que esa es la manera en cómo nos acercaríamos a una transformación, incluso de los propios profesores, o sea, porque más allá de la educación básica, creo que ¿quiénes son esos profesores que sienten distinto como para hacer que los niños sientan de otra manera? O sea, creo que eso, ahí está la inscripción de los cuerpos, ahí está la dimensión de cómo hacemos que tengan una memoria que estructure nuevas esferas de sentido, ¿no? Ahí creo que el libro siempre ha planteado eso como un campo de problemas, un campo más que a resistir, a subvertir el poder, ¿no? O sea, haciéndonos de poder, o sea, potenciándonos a través de la creación y a través de la experiencia y el experimento, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera por último compartir que efectivamente el libro, desde la lectura que yo puedo hacer de coordinar el proyecto desde un ámbito educativo, digamos, y de formación inter y transdisciplinaria en el campo de las artes, coincido en que es una caja de herramientas, ¿no? El libro representa una caja de herramientas en términos conceptuales, ¿no? Que provee de ciertas nociones para ponerlas en discusión, y también da herramientas metodológicas, ¿no? Que en la lectura de cada uno de los textos nos permite mirar o asomarnos o un poco compartir la didáctica del Diplomado Tránsitos, es decir, de las formas de hacer educación, formación e investigación y experimentación en un proyecto de esta naturaleza, y que en ese sentido todos los textos están justamente partiendo de las prácticas, ¿no? Que ahí me parece, entre todo lo que se ha comentado por acá desde la mesa y con los propios autores, que sí es, desde el campo educativo es fundamental poder pensar a la educación como un campo de investigación, un campo de investigación con muchas comas y suspensos y tal, porque la investigación educativa y educativa en las artes tiene sus cualidades específicas, digamos. De ahí me parece que cada uno de los textos está recogiendo las prácticas, y sobre todo las prácticas que se volvieron experiencia, ¿no? No toda práctica se sedimenta en una experiencia en todos los sentidos, es decir, desde una experiencia estética hasta una experiencia de aprendizaje y de construcción de conocimiento. En ese sentido, creo que quien lee el libro puede encontrar, por un lado, un acercamiento a esta didáctica del Diplomado Tránsitos, que se ha construido en este Centro de las Artes durante muchísimos años, que hemos compartido con un grupo de maestros, que hemos estado sentados discutiendo, analizando, leyendo y tratando de imaginar formas posibles para construir prácticas inter y transdisciplinarias, cosa que no es sencillo y nunca se logra del todo porque no es la pretensión, pero siempre hay un objetivo de estar en el intento de buscar esas formas de aproximación a cómo el docente o los docentes en dupla, en trío, en cuarteto o lo que sea, puede formar comunidades de colaboración para indagar las prácticas y sobre todo aquellas que se vuelven experiencia. En ese sentido, si uno decanta un poco el libro, se va a encontrar diferentes como insumos, ¿no? Va a ir destacando en la lectura diferentes cosas, pero sí me parece que un proceso de decantamiento sí nos deja tener, ¿no? Como un acercamiento a estos procesos de formación en donde sí hemos puesto el empeño y que por supuesto nos obliga a hacer un corte, ¿no? Un libro, un texto siempre es un corte en donde uno ya fija sentido y construye y cierra, ¿no? Eso no quiere decir que estemos totalmente de acuerdo incluso con lo que acabamos de escribir.
¿Mm? Y eso es también lo rico del asunto, que nos ha permitido este texto llegar a la consolidación de una pausa en donde esta pulsación, como diría Eduardo, nos hace tener un objeto muy concreto, pero sobre todo para seguir compartiendo, seguir dialogando con ustedes, con los interesados en los procesos inter y transdisciplinarios, y que bueno, en ese sentido ojalá el texto les abra esas puertas para poder pues dialogar con nosotros. Les agradezco mucho, agradezco a Loreto, a Eduardo, su presencia a todos. Creo que tenemos por ahí algo que compartir con ustedes allá afuera, además de la compra del libro, así que los esperamos, están los autores para el autógrafo. Muchas gracias. Es que lo tengo en el otro cuaderno, entonces lo mío no es retorno.